Santa Clara de Asís. Nació en una familia rica y noble de Asís. Su padre era conde de Sasso Rosso y su madre una mujer de fe. Se dice que antes de nacer, el Señor le reveló a su mamá que la niña iba a tener una luz que iba a iluminar a todo el mundo, y por eso le pusieron Clara. Clara nació en un palacio, no tenía amigos, era virtuosa, se mortificaba con cilicios y rezaba todos los días. Su madre quedó viuda con 4 hijas casaderas y el tío Monaldo se hizo cargo de ellas. Les buscaba esposos nobles y ricos, incluso ya había elegido uno para Clara, pero a ella no le interesaba. Un día Clara escuchó predicar a San Francisco de Asís y supo que el Señor la llamaba a esa forma de vida. Toda la ciudad criticaba a San Francisco por haber pasado de rico a predicador pobre, pero Clara lo admiraba. Se acercó y habló con él. Francisco le dijo: «Es necesario morir». Y ella le preguntó: «¿Morir? ¿Cómo?». «En la cruz de Cristo». Clara tenía 18 años cuando escapó de su casa la noche del siguiente domingo de Ramos y fue a la capilla de la Porciúncula para morir al mundo como le enseñó San Francisco. Y allí estaban los frailes esperándola. Francisco la recibió con los ojos rojos por haber rezado por ella toda la noche. Ella dejó las joyas, su manto caro, las zapatillas y entró con los pies descalzos. La capilla estaba adornada con flores de retama y con luz roja de las antorchas. Se arrodilló ante el Cristo de San Damián y prometió renunciar a las riquezas del mundo y vivir solo para el Señor. San Francisco tomó las tijeras, le cortó su hermoso cabello dorado y le puso un manto sencillo. Cambió el cinturón con joyas por un cordón y la llevó al convento de las benedictinas provisionalmente. Cuando el tío se enteró que Clara se había ido de la casa, fue por ella con hombres armados. Se la quisieron llevar a la fuerza, pero Clara se agarró fuerte del altar y milagrosamente no la pudieron despegar. Clara se quitó el paño de la cabeza para enseñarles que ya no tenía trenzas, lo cual significaba su pertenencia a Dios y no a su familia, y su tío ya no pudo llevársela. Unos días después se le unió su hermana Inés, pero como tenía 15 años, todavía seguía en potestad de su familia. Su tío fue por ella con su escolta y se la llevaron a la fuerza con jalones. A mitad del camino, Inés se cayó al suelo por los malos tratos. El tío Monaldo y sus hombres trataron de levantarla, pero no pudieron. Ella pesaba tanto que ni entre todos la pudieron mover. El tío intentó golpearla, pero su puño se quedó paralizado en el aire. Entonces todos corrieron llenos de miedo. Clara fue por ella siguiendo las huellas de sangre y cabellos que quedaron en el camino. Le dijo: «Levántate, vamos a servir a nuestro dulce esposo Jesús». Unos días después se les unió su otra hermana, Beatriz, y más tarde su mamá, Hortolana. Francisco habló con los camaldunenses, y ellos les donaron la iglesia de San Damián y la casa anexa, y desde entonces ese fue el monasterio de Clara y las damas pobres, con vida de oración, trabajo, con los votos de obediencia, pobreza y castidad, y viviendo la alegría del carisma franciscano. La orden creció muy rápido, llegaron muchas jovencitas hermosas y ricas, y repartían sus bienes a los pobres para ingresar con Santa Clara. Unas hermanas trabajaban y otras mendigaban en la ciudad. Cuando las hermanas regresaban de mendigar, Clara las abrazaba y les besaba los pies. Un día una hermana, por vergüenza, quitó el pie para que Clara no se lo besara, pero sin querer la golpeó en la nariz, y ella empezó a sangrar. La hermana le pidió perdón, pero Clara seguía sonriendo, a pesar de que se le salían las lágrimas involuntariamente. La volvió a tomar del pie y se lo besó. Comían en unas mesas toscas. Clara solamente comía las sobras, un pan entero le parecía demasiado. Se dormían en un cuarto frío, usaban un tronco de almohada, se tapaban con pedazos de tela, y además Clara ponía paja en su cama como penitencia. Ella no quería que hubiera otra mujer en el mundo más pobre que ella. Usaba cilicios de cuero de cerdo o de caballo debajo de su manto. En Cuaresma pasaba días sin comer nada, y los demás días con pan y agua. Francisco eligió a Clara para ser la abadesa, pero ella no quería, porque se sentía demasiado joven, pero al cumplir los 21 años tuvo que aceptar. Entonces aumentó los sacrificios. Le ordenó a sus hermanas que se dejaran servir por ella. Se levantaba primero, barría, lavaba, velaba por las enfermas, trabajaba más y comía menos. Cuando el pan era poco, se lo daba a sus hermanas. Clara le pidió al Papa vivir en total pobreza, pero el Papa le dijo: «Nunca se había pedido tal cosa, vivir en semejante pobreza. Tu regla es demasiado estricta». Pero ella le dijo: «Nuestra defensa es Cristo crucificado y su vicario en la tierra. Absuélvame de mis culpas, pero no del privilegio de la santa pobreza». Clara invitó al Papa a comer, pero solamente tenían para ofrecerle pan duro de las limosnas. El Papa le pidió que ella diera la bendición. Ella le dijo con humildad que ella no era digna de hacerlo, pero el Papa le mandó por santa obediencia que lo hiciera. Entonces ella hizo la bendición con la mano y apareció milagrosamente la cruz en cada pan. Otra ocasión solamente tenían un pan para 50 hermanas. Entonces Santa Clara lo bendijo y todas rezaron el Padre Nuestro. Partió el pan para darle la mitad a los hermanos frailes y la otra mitad para las hermanas. Entonces milagrosamente el pan se multiplicó y había suficiente para todos.
Entonces Santa Clara dijo: ¿aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, acaso no tiene poder para dar pan a sus esposas pobres? Cuando Clara estaba enferma, hacía corporales para los sacerdotes. Decía: si me encontrara al mismo tiempo a un santo bajado del cielo y a un sacerdote, primero haría los honores al sacerdote, besándole las manos, porque sus manos tienen un poder sobrenatural. Una Navidad, Clara quería ir a la iglesia a recibir la Eucaristía, pero estaba muy enferma. Sus hermanas fueron, pero ella se quedó sola. San Francisco intercedió por ella y entonces milagrosamente ella pudo ver la Santa Misa. También vio a la Santísima Virgen María y a San José. Incluso recibió la Santa Comunión. Otra ocasión llegó un ejército de sarracenos para atacar el monasterio de las damas pobres y empezaron a golpear la puerta. Santa Clara estaba muy enferma, pero aún así se levantó como pudo, pidió que le trajeran la Eucaristía y se las enseñó a los sarracenos diciendo a Jesús sacramentado: te ruego, Señor, que no permitas que tus siervas pobres y la ciudad caigan en sus manos. Entonces escuchó una voz que le dijo: yo las protegeré siempre por tu amor. Y de repente se fueron los sarracenos huyendo como asustados. A los 59 años, Clara estaba en su lecho. Ya tenía 17 días que no podía ingerir alimento. Llegó el Papa a verla y le pidió la mano, pero ella le dijo: no, mi señor, no me des la mano, sino el pie para besarlo. Clara fue la primera mujer en escribir una regla de vida religiosa, y le rogaba al Papa que la aprobara. Cuando la visitaban los cardenales, se fijaba en sus manos para ver si traía la regla autorizada, porque quería dejar esa herencia a sus hijas. Y así fue, la recibió un día antes de morir. Le entregaron el rollo de la regla aprobada. Clara lo besó y pidió que se lo leyeran en voz alta mientras ella lloraba. Ahora ya podía morir tranquila. Las damas pobres estaban llorando arrodilladas alrededor suyo. Clara entonces vio cómo llegaron muchas vírgenes vestidas de blanco y con coronas de oro, y en medio de ellas estaba la Santísima Virgen María con una corona muy brillante. Abrazó a Santa Clara y le puso una túnica de oro y piedras preciosas. Dejó su cuerpo sobre el lecho y se la llevó a la fiesta eterna del paraíso. Todos gritaban: Santa Clara, ruega a Dios por nosotros. Muchos hombres armados hicieron guardia de día y de noche al monasterio. Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de Santa Clara. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Paz y bien.